Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a quienes ya se sumaron a este seminario que estamos haciendo, esta conversación. De que nada, quiero agradecerle a Felipe González y a Ligia la posibilidad de estar esta mañana con nosotros. Esta es una actividad que estamos organizando desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y también desde Espacio Público. Conversando y teniendo de alguna manera temas relacionados a algunas de las líneas de investigación del Centro de Derechos Humanos, pero también a los temas que abordamos desde Espacio Público, ¿no? Felipe González es el relator de migrantes, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, y desde junio del año 2017. Él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, y también está de profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en distintos programas de la Universidad Carlos III en Madrid, España, desde el año 2003, ¿no? Además estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el año 2010, desde entre el 2008 y el 2015. En el 2010 y 2015 fue el presidente, y además era el relator de la Comisión para los temas relativos a Venezuela. Ligia Bolívar, quien es profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, ella es sociólogo, fundadora de Provea, también fue expresidenta de CEGIL, y durante muchísimo tiempo es una persona clave para hacer seguimiento sobre la situación de derechos humanos en el país. Y en el último tiempo, dada la enorme explosión que ha significado la crisis humanitaria en Venezuela y su consecuencia, especialmente con todo el fenómeno de la expulsión, migración y desplazamiento que se ha dado con muchísimos venezolanos, ha venido trabajando ese tema desde el Centro de Derechos Humanos. El año pasado, la relatoría a cargo de Felipe precisamente hizo un informe sobre el tema del derecho a la asociación y los migrantes, que en las presentaciones que hizo hablaba también de algunas de las dificultades que se estaban dando a las asociaciones en algunos países, las limitaciones que tenían para asociarse, para organizarse y defender sus derechos. Y por cierto, esta semana también ha presentado un nuevo informe que me interesa comentar porque se presentó ayer o antes de ayer se conoció, que es el tema de las devoluciones en caliente. Es un tema sobre las formas de hacer frente a los efectos en los derechos humanos de las devoluciones en caliente de migrantes en tierra y en el mar. Y después está el informe al que vamos a dedicar el día de hoy especial atención, que es el derecho a la libertad de asociación de los migrantes y defensores, que es del año pasado. La idea es que escuchemos tanto a Felipe como a Ligia y después abrimos la posibilidad de responder las preguntas y planteamientos que ustedes tengan. Estamos grabando la sesión después va a ser subida quizás hoy mismo a algún canal de YouTube, el canal de YouTube de Espacio, y probablemente también tengamos una nota con los principales elementos que conversemos en el día de hoy. De nuevo, muchas gracias y adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y a Espacio Público por esta invitación. Y estoy muy contento de estar también en esta sesión con Ligia Bolívar, con quien estaré en otro webinar más tarde también. Quiero valorar primero que nada el trabajo incansable del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y de Espacio Público, que lo he conocido por alrededor de 15 años, desde que yo estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que siempre ha mantenido en alto la bandera de la lucha por la libertad de expresión, el derecho a asociación y otros derechos humanos. Y me parece muy importante la línea de trabajo que han desarrollado con el tema de la movilidad venezolana. Yo quisiera comenzar refiriéndome al informe sobre el derecho a la libertad de asociación de las personas migrantes,
que presenté el año pasado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y luego aterrizar esto un poco en la situación de la movilidad humana venezolana. Este informe nos pareció en la relatoría que era muy importante llevarlo a cabo sobre el derecho a la libertad de asociación, porque se trata, como la libertad de expresión, de un derecho humano transversal, que tiene un impacto en el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Y creo, y así se refleja en el informe, que esto es especialmente evidente en el caso de las personas migrantes, que habitualmente están en una situación de especial marginalidad, especialmente las personas migrantes en situación irregular, pero también habitualmente las personas en situación regular, o la mayoría de ellas. Su voz queda opacada habitualmente en el debate público en los países de destino o de tránsito. El hecho de que no tengan o tengan derechos políticos muy limitados es también un factor al respecto. Entonces, consagrar e implementar de manera efectiva este derecho en todos los estados es un desafío central para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Desde luego es un requerimiento del derecho internacional, y en este sentido es muy importante que los estados avancen al respecto. Para poner algunos ejemplos de este efecto multiplicador que tiene el derecho a la libertad de asociación, pensando en las personas migrantes, por ejemplo, está todo el tema de la impunidad en que quedan con mucha frecuencia los delitos y a veces graves crímenes de que son víctimas las personas migrantes. Y en este sentido, el hecho de que quienes migran tengan la capacidad de organizarse y de expresar su punto de vista de manera organizada e institucionalizada es un factor para combatir la impunidad de esos crímenes y llamar la atención al respecto. A mí me ha tocado ver en distintos países cómo crímenes de igual gravedad tienen mucho más impacto en la opinión pública cuando las víctimas son nacionales que cuando son migrantes. Creo que esa es una cuestión que el derecho a la libertad de asociación ayuda a superar, aunque por supuesto que hay otros factores que intervienen también. Está todo el tema de la defensa de sus derechos. Afortunadamente, lo que observamos en la mayoría de los países de América Latina en la última década o así es una creciente labor de los organismos de derechos humanos nacionales en el tema de migrantes, pero desde luego esto no reemplaza a la defensa que las propias organizaciones de migrantes puedan hacer, expresando su propio punto de vista, sus prioridades y posicionándose públicamente con las lideresas y los líderes de esas propias organizaciones. También es muy importante todo el tema de libertad de asociación para los efectos del requerimiento de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la población migrante. Esto, por supuesto, en el contexto actual de pandemia lo vemos de manera aún más clara, en que ha habido intentos, a veces concretados, otras veces frustrados, de distintos gobiernos por discriminar a la población migrante, por ejemplo, en la cuestión de la vacunación o en otras formas de acceso a la salud en el contexto de la pandemia. Pero, desde luego, esto tiene un alcance mucho más general y se refiere a los distintos derechos sociales y más allá de la pandemia también. Y también señalaría yo la importancia que tiene el derecho a la libertad de asociación en términos de combatir la xenofobia. De nuevo, por supuesto, la idea es que eso se lleve a cabo en conjunto con las organizaciones nacionales que también se oponen a un discurso y práctica xenófoba, pero muy importante que sea la voz de las propias organizaciones migrantes las que se escuchen al respecto. El informe también analiza de manera especial la cuestión de la perspectiva de género en la materia. De hecho, desde la relatoría, en los últimos años hemos publicado 2 informes sobre género y migración, enfatizando la importancia de la perspectiva de género al respecto, como lo señala de manera expresa por lo demás el Pacto Mundial sobre Migración.
Y en el tema de libertad de asociación, esto también es muy relevante. Y hay un ejemplo, entre muchos otros, pero diría yo uno especialmente acuciante, que se refiere a la situación de las personas en el servicio doméstico, la mayoría de las cuales son mujeres, que quedan en una situación aún más desprotegida que la mayoría de la población migrante, y por lo tanto su necesidad de protección, de la protección de sus derechos humanos es aún más significativa, y su derecho de asociación debe ser garantizado. Como sabemos, en algunos países ni siquiera eso se garantiza a quienes trabajan en el servicio doméstico y son nacionales. Esto debe garantizarse tanto para los nacionales como para los migrantes. También es importante mencionar que los países de origen tienen su propia responsabilidad al respecto. En este caso, Venezuela. Por ejemplo, en lo que se refiere a la provisión de servicios consulares. O sea, ahí hay un tema que es muy importante para la protección de los derechos humanos de las personas que migran, y el hecho de que se presten servicios consulares adecuados es un aspecto muy importante que, combinado con la protección del derecho a la libertad de asociación, fortalece la protección de los derechos humanos de quienes migran. Y el otro aspecto también, diría yo, que también lo analizamos en un informe de la relatoría, es la cuestión de la reintegración de aquellos que regresan al país de origen, ¿cierto? También ahí hay una serie de responsabilidades del Estado, y también es importante que se garantice en ese sentido el derecho a la libertad de asociación, así como los demás derechos humanos de quienes regresan, que con frecuencia sufren una doble discriminación, que son estigmatizadas por distintas razones, etc. El otro aspecto que he resaltado en el informe es la cuestión del impacto del derecho a asociación en materia laboral, y al respecto el informe se refiere al derecho de las personas migrantes a formar sus propios sindicatos o a integrarse en los sindicatos que ya existan, sin que se establezca una distinción entre sus propios derechos en la materia y los que posea la población local. Entonces, este es otro aspecto que también es muy importante y que tiene impacto en las condiciones de trabajo, en el acceso a un salario justo, etcétera, etcétera, etcétera. En el informe también nos referimos a la situación de las defensoras y defensores de los derechos de quienes migran y de su derecho a asociarse. Como sabemos, lamentablemente, incluso por estados democráticos, hemos visto cómo en distintas partes del mundo, me refiero, no solo en América Latina, hemos visto cómo hay acciones de criminalización de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, especialmente cuando éstas prestan ayuda humanitaria. Por ejemplo, con acusaciones infundadas y reiteradas de tráfico de migrantes, ¿cierto? Entonces es muy importante que esto también se respete. Es la libertad de asociación de las personas migrantes y de quienes las defienden. Ambos aspectos son complementarios, es indispensable que ambos estén presentes, ¿no es cierto? Esto influye en la provisión de servicios legales, en la asistencia humanitaria, en la asistencia social y en distintas vías de apoyo de los organismos de derechos humanos al defender los derechos humanos de quienes migran. En definitiva, diría yo, en relación con el informe general, y antes de pasar a la situación de la movilidad humana venezolana, el informe sobre el derecho a la asociación de las personas migrantes enfatiza que la garantía de este derecho es crucial para un fortalecimiento de la voz, de que se escuche la voz de quienes migran en el debate público en los distintos países en que se encuentran. De otra manera, se mantienen en un perfil muy marginal, y tampoco es posible pensar que por más esfuerzos que hagan, las organizaciones de derechos humanos pueden suplir lo que es un derecho y lo que es la propia voz de las personas migrantes, ¿cierto? Entonces, no es una crítica absoluta a los organismos de derechos humanos locales de cada país, no. Lo que digo es distinto el rol que esos organismos juegan, muy importante también,
y el que pueden jugar las asociaciones de migrantes propiamente tal. Ahora, en relación con la movilidad humana venezolana, y prefiero usar ese término y no el de migración en el sentido acotado, también se puede usar migración en un sentido amplio como movilidad humana, ¿no es cierto? Pero lo quiero enfatizar en el sentido de que fundamentalmente se trata de personas que merecen refugio u otra forma de protección internacional. Y hemos escuchado en ese sentido planteamientos desde distintos organismos internacionales, incluyendo ya desde hace varios años a ACNUR. Yo quisiera comenzar poniendo un ejemplo que ocurrió con una asociación de migrantes venezolanos en Chile hace un par de años, que creo que es representativo de la importancia que tiene el papel que desempeñan las asociaciones de migrantes. En Chile, como por desgracia ocurre en muchos países, ha habido toda una serie de iniciativas de criminalización de la migración, de estigmatización de las personas migrantes, de asociar desde el discurso público, incluyendo desde una serie de autoridades estatales, la asociación de migrantes con delincuencia. Bueno, hace un par de años una asociación venezolana de migrantes en Chile hizo una solicitud de acceso a información pública por el canal oficial, bajo la ley de transparencia, para que se le diera la información sobre qué cantidad de delitos habían cometido en el año calendario los chilenos y los inmigrantes. Bueno, y resultó, claro, por supuesto, hay mucho más chilenos que inmigrantes, entonces los chilenos habían cometido mucho más delitos. Pero si uno lo miraba en términos porcentuales como tasa, era mucho más bajo, era mucho más baja la tasa de delitos cometidos por personas extranjeras. Mucho más baja, a pesar de que la mayoría, y la comparación era hecha con los dos grupos completos, ¿no es cierto? Y sabemos que en realidad, por favor, esto no es estigmatización, pero sabemos que en la realidad la mayoría de los delitos los cometen las personas jóvenes. Y el grueso de la población migrante es joven. O sea, la población migrante promedio en Chile es mucho más joven que la población promedio migrante, que la población nacional chilena. Y sin embargo, la tasa de delito era muchísimo más baja. Entonces, esta fue creo que fue muy importante la iniciativa y se difundió ampliamente por los medios de comunicación. Y esta fue una iniciativa que se le ocurrió a la propia asociación venezolana. Yo creo que esto no es que revele una falta de sensibilidad de los organismos de derechos humanos chilenos, no. Lo que pasa es que creo que la percepción de la realidad, la sensibilidad que se tiene, no es comparable del migrante mismo y del nacional. En ese sentido, la migrante es quien mejor sabe cuáles son los temas especialmente relevantes y cómo avanzar a ese respecto. Por supuesto que es muy importante el diálogo con las organizaciones locales, etcétera, pero el papel propio de las organizaciones de migrantes es muy importante e insustituible, diría yo. Ahora, me parece que el hecho de que la movilidad humana venezolana se haya precipitado tan significativamente en el último lustro, así más o menos, ¿no es cierto?, desde el año 2015, aunque ya venía siendo significativa desde antes, pero que se haya acelerado tanto, es un problema desde el punto de vista de su integración social, ¿no es cierto? Y en ese sentido, claro, no han sido como procesos más lentos que han ocurrido tradicionalmente, yo diría yo en América Latina, como flujos migratorios más paulatinos, en que se va formando una asociatividad también de manera evolutiva. Aquí esta movilidad se está produciendo de manera muy masiva, como estoy seguro todos saben aquí en este auditorio, esta audiencia, y en ese sentido es que es un desafío también en términos de adoptar formas de asociatividad que sean eficaces. Creo en este sentido que ha sido
muy nefasta realmente la actitud de muchos gobiernos de la región que han emprendido políticas migratorias contradictorias, especialmente en relación con la población migrante venezolana, aunque también afecta al resto. Pero creo que esa contradicción ha quedado más en evidencia todavía a propósito de la migración, de la movilidad venezolana. Porque, por ejemplo, el proceso de Quito, que se adoptó en el año 2018 por la mayoría de los países de América del Sur, se refería precisamente a la movilidad humana venezolana, en un momento en el cual esos estados concordaban en que esto no era simplemente una migración de carácter económico o voluntaria, sino que tenía un carácter forzado y que podía calificar para refugio u otra forma de protección internacional. Sin embargo, a poco andar, esto se desvirtuó. Los países comenzaron a asumir sus propias políticas de manera asimétrica, aunque diría yo que lamentablemente en la mayoría de ellos en la misma dirección de una creciente restricción a la movilidad humana venezolana, un desconocimiento de lo que habían señalado en el sentido de que esas personas calificarían para protección internacional y luego ya medidas de securitización y de criminalización de la migración y deportaciones de personas que en realidad cuya situación no ha sido evaluada individualmente en muchos casos y a veces poniéndola en riesgo también al ser retornadas. Y todos estos temas también, todos estos problemas se han agudizado en el contexto de la pandemia. Y me refiero, por ejemplo, a la cuestión del regreso de migrantes al país de origen. Por ejemplo, en el caso de Venezuela misma, que no son tantos en realidad en comparación con los 5 millones o así de personas venezolanas que están en los otros países de América del Sur, pero que igual son algunos miles. Bueno, ahí hay un tema, por supuesto, está de manera indisputable el derecho absoluto de toda persona a retornar a su país de origen, absolutamente. Pero también hay una responsabilidad del país de destino. O sea, la persona que quiere retornar en un contexto como el de la pandemia, perdónenme, pero claro, no lo está haciendo porque le ha venido una nostalgia de su país, no, es porque no encuentra en el país de destino las condiciones sociales, la provisión de servicios de salud, la provisión de otros servicios sociales o asistencia económica adecuada y vuelve de donde escapó de manera forzosa. Entonces ahí también hay una responsabilidad del país de destino al respecto, del país de origen que tiene que permitir ese reingreso y darle una reintegración adecuada a la persona y del país de destino en el sentido que recién señalo. Bueno, en este aspecto, por supuesto, que lo que se refiere al ejercicio de la libertad de asociación es también muy importante. Creo que los organismos de migrantes en los distintos países de América Latina, y en el caso de las personas venezolanas es así, han jugado un papel muy activo durante la pandemia para la defensa de sus derechos. En algunos países, no muchos afortunadamente, pero en algunos países hemos encontrado que se ha restablecido la detención migratoria, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, cuando diría yo que si hay uno de los aspectos que distingue, que no son muchos probablemente, que distingue las políticas migratorias latinoamericanas de las de la mayoría de los países de otras regiones, es que se hace muy escaso uso de la detención migratoria. Sin embargo, aquí se está haciendo. Y por otra parte, también las asociaciones de migrantes venezolanas han estado llamando la atención y criticando severamente las deportaciones practicadas en el contexto de pandemia. Deportaciones que a menudo no garantizan una evaluación individual de las personas, no proporcionan un acceso a la justicia adecuado y que muchas veces implican también una infracción al principio de no devolución o principio de non-refoulement cuando la persona se ve en riesgo al regresar a su país de origen. Entonces, esto los presento como algunos de los temas para la discusión. Por supuesto que hay muchas otras formas de incidencia relevante que las asociaciones de migrantes pueden tener y creo que sería bueno escucharlo a ustedes también para conversar al respecto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, nada, ahora a continuación, Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Carlos. Saludos cordiales a Felipe y a todos los que están participando hoy en esta actividad. Y por supuesto, gracias a Espacio Público y al Centro de Derechos Humanos por este espacio, ¿no? Y a Felipe también por ese excelente informe que aborda un ángulo tan necesario sobre el derecho, sobre uno de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Yo me voy a referir muy rápidamente a algunas dimensiones adicionales en relación a la situación, lo que está aconteciendo actualmente en términos de las dificultades para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación de las organizaciones migrantes y de las personas que los defienden, ¿no? Cosas recientes como por ejemplo la criminalización de ciertas acciones. En el caso de Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, personas detenidas por dejar botellas de agua en el desierto para las personas que pasan por esa ruta del paso entre México y Estados Unidos. Vimos hace poco el caso de una religiosa o de unas religiosas que fueron detenidas incluso por albergar a venezolanos en Roraima bajo la excusa de que estaban en un lugar muy aglomeradas en el contexto de la pandemia, pero a nadie se le hizo un examen, ni a las religiosas ni a las que estaban allí, ¿no? Es lo que demuestra que realmente la pandemia también se está utilizando como una excusa para impedir el acceso de las personas a otros países y a su derecho como migrantes o como solicitantes de refugio, ¿no? Eso ha llevado también a un aumento de la autocensura por parte de las mismas organizaciones que a veces no se atreven a denunciar irregularidades por parte de las autoridades por preservar espacios de trabajo, pues, sí, para poder seguir haciendo esa labor a favor de migrantes y de solicitantes de refugio, o de migrantes en sentido amplio, como lo decía Felipe. Y también estamos viendo un incremento del uso político de la población migrante en campañas electorales. El último ejemplo espantoso fue el de Perú, pero lo hemos visto también en otros países recientemente, en Ecuador lo vimos, y es muy probable que también eso forme parte del debate próximamente en Colombia. Entonces, son situaciones que afectan y para las cuales el hecho de contar con una asociación de pronto puede ser también un mecanismo de protección frente a este tipo de conductas inaceptables por parte de los estados hacia la población migrante, ¿no? Otro problema que encontramos es que las asociaciones ya constituidas muchas veces son ejecutoras, pero son excluidas de la toma de decisiones. Tenemos, en el caso de las asociaciones venezolanas, tenemos muchísimas asociaciones pequeñas que no están formalizadas porque, bueno, pues carecen de los recursos, no tienen quien los oriente para llevar a cabo ese registro, pero que en todo caso son asociaciones que trabajan en la primera línea, que están en el frente dando esa asistencia inmediata al que cruza la frontera, al que requiere determinado tipo de apoyo. No siempre tienen la capacidad para ser escuchadas por parte de los gobiernos, ¿no? Otro problema es que en general en la región buena parte de la carga de la respuesta a la población migrante recae en las asociaciones, sean organizaciones nacionales, ONGs nacionales, ONGs internacionales con presencia en los países receptores de población u organizaciones de migrantes, ¿no? Lo vimos en un sondeo que se hizo desde el Centro de Derechos Humanos el año pasado, por ahí creo que fue en abril, en mayo del año pasado, en abril, donde hicimos un sondeo sobre la respuesta que se estaba dando a las necesidades de la población migrante y refugiada en el marco de la pandemia.
Fue un sondeo que hicimos precisamente con organizaciones que trabajan con población migrante y refugiada. Tuvimos respuesta de 14 países y conseguimos en ese estudio justamente que buena parte de la respuesta, la mayor parte de la respuesta a las necesidades que presentaba la población migrante y refugiada venía de las organizaciones, ya sea nacionales o internacionales no gubernamentales o de las mismas asociaciones de migrantes, ¿no? Estamos hablando de respuesta en derechos tales como salud, protección contra desalojos, alimentación, el tema de las transferencias monetarias, de las ayudas monetarias, y también se trabajó el tema de la regularización. Obviamente, en el tema de regularización, el único que puede responder es el Estado. En el tema de salud, la mayor parte de la respuesta también solamente la puede proveer el Estado, porque son ellos quienes podían dar respuesta a la pandemia. Pero en el resto de las áreas, la mayor parte de la respuesta estaba siendo dada y sigue siendo dada por parte de las asociaciones. Sin embargo, a pesar de este papel importantísimo que juegan en, en, en la búsqueda de respuesta a las situaciones de necesidad que presentan las personas migrantes y refugiadas, los espacios para su participación son herméticos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el proceso de Quito, donde ha sido extremadamente difícil que las organizaciones de la sociedad civil participen, incluso las mismas asociaciones de los países anfitriones de las reuniones del proceso de Quito han tenido extremadas dificultades para participar. Solamente fue posible tener una participación en la reunión que se celebró en Argentina, pero por lo demás todas han sido muy herméticas. Entonces, ahí tenemos una brecha grande entre lo que es el trabajo que están desarrollando estas asociaciones y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? En el caso de Venezuela, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello publicó hace poco también un estudio sobre las asociaciones de venezolanos en el exterior, perdón. Bueno, impresionante en primer término la cantidad de organizaciones. Ellos tenían un registro de 326 organizaciones, de las cuales 204 están ubicadas en Colombia y 122 en otros países de América Latina y el Caribe. De ahí tomaron una muestra, perdón, de ahí respondieron 70 y tantas organizaciones el cuestionario, y ellos tomaron una muestra de las 60 que cumplían con los requisitos y perfiles que ellos necesitaban para la investigación. Encontraron cosas bien interesantes, y como por ejemplo que el 73% de estas se encuentran registradas en el país de acogida, y tienen pues su personalidad jurídica. Eso es un porcentaje bastante alto y significativo, que da cuenta también favorablemente positivamente de la flexibilidad y la apertura de estos estados, a diferencia de lo que sucede en Venezuela, para facilitar el registro de cualquier tipo de asociación, incluidas asociaciones de extranjeros, ¿no? Otro hecho interesante es la gran presencia femenina en estas asociaciones de venezolanos en el exterior. Gran parte de la composición es femenina, pero al llegar a posiciones de liderazgo, la situación es 50% a 50%. Es decir, mitad y mitad, aunque en las bases la presencia femenina es muchísimo mayor que la masculina, ¿no? Otro elemento interesante es que un tercio de las organizaciones tiene fuentes de financiamiento diferentes al propio bolsillo de los miembros. Eso significa que todavía hay una proporción importantísima de organizaciones, de asociaciones que no están suficientemente organizadas, o sea, que no tienen la capacidad para montar un proyecto y generar fondos, solicitar financiamiento a alguna fundación, incluso hasta un gobierno local, ¿no? Y también predomina el voluntariado. Es decir, la gran mayoría de las personas que pertenecen a asociaciones de migrantes venezolanos en el exterior son voluntarias, ¿no?
Ahora bien, también el perfil de participación es interesante destacarlo. Participan personas de clase media, fundamentalmente, que llegaron por vía aérea, con alto nivel educativo, con condición migratoria regular, mientras que los caminantes y estas personas que están llegando en condición irregular tienen una presencia mínima, siendo los que más necesidad tienen de protección y de apoyo, ¿no? También es interesante destacar que hay amenazas que se perciben como relevantes por parte de los migrantes, encontrándose similitudes importantes en los diferentes países de acogida, que son como diversos en la región que se estudió. Pero, o sea, se llegó a encontrar 14 amenazas, se llegaron a identificar, mejor dicho, 14 amenazas relacionadas con la imposibilidad de obtener documentos, con el tema de la salud, en fin, con una cantidad de temas, pero curiosamente ninguna relacionada con su capacidad para asociarse, lo cual creo que, de nuevo, es un elemento favorable y que quizás eso está correlacionado con el hecho de que, bueno, tenemos 73% de organizaciones registradas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, hay un perfil interesante de organizaciones amplísimo en la región y creo que es interesante también, ya para ir cerrando, ver cuáles son los aportes de las asociaciones de migrantes venezolanos. Por un lado, tenemos un referente importantísimo en el caso nuestro, que es la Coalición por Venezuela, que reúne a más de 60 asociaciones en 20 países de las Américas. Y eso, por supuesto, permite tener una visión muy general de lo que está pasando en la región, porque es una coalición que permite tener ese intercambio también entre las asociaciones que la conforman, y eso facilita llevarle un poco más de cerca el pulso a la situación. Por cierto que está revisando ahorita, cuando lo puso José Antonio López aquí, la página de web de la Panamericana Caribbean Union for Human Rights, y creo que hay un error que deberían revisar, porque quizás copiaron la plantilla de web y aparecen las mismas cifras de la Coalición por Venezuela, que son 64 organizaciones, aparecen copiadas en esta página, y sabemos que esta Asociación del Caribe no tiene esa cantidad de asociaciones, ni que está presente en los 23 países como la coalición. Entonces, sería bueno que lo corrigieran para evitar confusiones. Luego, perdón, me secó la garganta. Yo bogotano no es correcto. Otra cosa es, bueno, hablábamos de la importancia entonces, o de lo valioso que es tener estas coaliciones que permiten también llevarle el pulso a la situación, ¿no? Y lo mismo pasa en las asociaciones dentro de un país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, a raíz del anuncio del Estatuto Temporal de Protección para la Población Migrante Venezolana, tenemos un grupo de trabajo de diferentes asociaciones de venezolanos dentro del país, que está llevándole el pulso a lo que está sucediendo con el registro, en lo que son las cosas ya más prácticas y operativas, y eso está sirviendo para alertar sobre fallas y para sugerir correctivos a las autoridades, ¿no? Y luego tenemos asociaciones muy valiosas sobre temas específicos, como es el barómetro de xenofobia, que ya está presente, empezó en Colombia, está presente también en Perú, y de esa manera el barómetro va llevándole el pulso a este tema tan importante, sobre todo en estos picos que se presentan de pronto cada vez que hay una autoridad que hace una declaración infeliz sobre el tema de la xenofobia en algunos de estos países, como mencionaba Felipe anteriormente, ¿no? Y por último, bueno, también tenemos asociaciones
que están haciendo una labor bien importante sobre sectores específicos. Por ejemplo, en el área de los jubilados, hay una red muy grande de asociaciones de jubilados venezolanos en el exterior, por bueno, la situación particularmente complicada que se presenta en esta área. Y también en el área de la comunidad LGBTI, donde de nuevo hay una respuesta muy solidaria y muy inmediata a la población migrante y refugiada LGBTI por parte de estas asociaciones. ¿Cuáles son los grandes déficits? Ya con eso termino. Yo diría dos básicamente, ¿no? Primero, en lo que mencionamos anteriormente, que hay muy buen trabajo de asistencia directa, pero muy poca capacidad de incidencia en las políticas públicas. Esa es una gran limitación. Y la otra creo que es la necesidad de incrementar la participación de los más vulnerables. Como decíamos, son asociaciones de clase media, de gente bien muy capacitada, pero hay que darle más espacio también a quienes más necesidad tienen de ese apoyo. Y lo dejo hasta aquí por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Licia. Mira, hay una pregunta que nos mandó Pablo Jiménez, la mandó ayer ya, no, que va en la línea un poco de todo este tema de la cobertura y la xenofobia. O sea, se maneja un poco todo el tema de la cobertura de los medios y la xenofobia, ¿no? Él dice, para nadie es un secreto que en los últimos años la carta de la xenofobia se maneja de manera oportunista por los gobiernos con mano derecha o izquierda. Pero ¿cómo solicitar o hacer que la prensa, él dice la panameña, deje de utilizar la palabra extranjero de manera peyorativa, al igual que destacar ciertas nacionalidades como la venezolana en hechos noticiosos como parte importante a destacar del hecho que es noticia? Y de alguna manera pregunta cómo pueden los organismos internacionales colaborar para que el ejercicio del periodismo de sucesos se haga de manera limpia y transparente y no sea usado como instrumento de criminalización de nacionalidades o sirva para la estigmatización de gentilicio, contribuyendo al aumento de la xenofobia, y eso de alguna manera pudiera ser un caldo de cultivo para la violencia. Él repitió la pregunta por acá, repitió la pregunta por acá, y también hay una otra pregunta, ya después hacemos otra ronda. Se le preguntan a Felipe si se ha incluido la perspectiva LGBTIQ+ en el tema de la población refugiada inmigrante venezolana, si ese tema ha surgido. Entonces, quedan todavía varias preguntas y los hacemos en una segunda ronda. No sé, Felipe, adelante si quieres con lo que te preguntan. Bueno, gracias por las preguntas. Quisiera referirme a las dos en realidad. Sí, efectivamente el rol de los medios de comunicación es fundamental al respecto y en ese sentido cuando desde la relatoría hemos abordado el tema de la xenofobia, también nos hemos referido al papel de los medios de comunicación. Por supuesto que el rol central es del Estado, pero los medios de comunicación también tienen un papel muy importante al respecto. Ahora, todo esto hecho con el mayor cuidado de no interferir con la línea editorial de los medios ni con la protección de la libertad de expresión. Creo que es todo un proceso de convencimiento, en el fondo, en el cual creo que hay un aspecto que, que no mencioné en mi presentación, que es importante, y es el resaltar las contribuciones que hacen los migrantes a la sociedad de destino. Y creo que en ese sentido, ese tipo de discurso positivo, en ese aspecto, las organizaciones de migrantes, ellas mismas, tienen un papel muy importante que cumplir y que cumplen. Y en relación con la situación de la migración LGTBI, bueno, algo mencionó al final Ligia. Efectivamente existe una serie de asociaciones de migrantes al respecto, y también, por lo menos yo conozco una, de personas venezolanas migrantes que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Nosotros en los informes de la relatoría también nos hemos referido en forma constante a la situación de este colectivo, y de hecho ahora este es un tema que también estamos viendo con el relator sobre
orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal, a propósito de la población migrante. Ligia. Sí, solo agregaría en relación con una de las preguntas sobre el tema cultural, sí, gracias por notarlo, se me pasó, pero también es cierto que no es solamente en Filadelfia y Calgary, también en Sudamérica existe ese tipo de iniciativas, incluso en el caso de Colombia y en Argentina hay dos iniciativas muy interesantes de antiguos miembros del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela, que como sabemos es una experiencia muy numerosa, y que ahora están en esos países y ahí se han organizado y tienen sus propias orquestas, algunos de ellos son docentes en el área de la música. Y se han convertido, y han convertido la música también como un vehículo de integración y de conexión con el país receptor, ¿no? Al menos, por lo menos, conozco esas dos experiencias de Argentina y de Colombia, seguramente debe haber otras, ¿no? Y había una pregunta que creo que quizá Felipe está en mejor capacidad que yo para responderla, que es la que tiene que ver con las expulsiones, la pregunta que hace de Caleidoscopio Humano sobre las expulsiones desde Chile. De hecho, la relatoría a cargo de Felipe hizo una presentación, o sea, tomó posición frente a este tema, expresando su preocupación precisamente por la forma en que se está haciendo, tal como la describe el Caleidoscopio Humano, que se hacen justamente los fines de semana, donde las personas tienen menos capacidad para, para, eh, para reaccionar, para meter un recurso, etcétera, ¿no? Solamente en relación a ese punto, añadiría dos cosas, y después creo que es importante que Felipe nos comente también cómo lo ha visto él, porque bueno, se pronunció al respecto su relatoría, ¿no? Yo diría dos cosas. Una, hay una sensación de mucha frustración por parte de las organizaciones de venezolanos en Chile que han intentado absolutamente todas las vías, y no solamente las organizaciones de venezolanos, las clínicas jurídicas de las universidades de chilenas que están trabajando en estos temas. Hay una sensación de frustración muy grande por o sea, esta actitud impermeable por parte de las autoridades chilenas para modificar su conducta con relación a este tema. Y por otro lado, lo menciono para que veamos la gravedad de la situación. Tenemos un caso que estamos tratando de hacerle seguimiento desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, de una patrulla de policías que tuvieron que salir del país, porque ellos fueron llamados en algún momento a controlar una fiesta ruidosa y multitudinaria en tiempos de pandemia en algún lugar de Venezuela. Y cuando llegaron a la fiesta, la que daba la fiesta era la hija del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Terminó pues la patrulla pagando las consecuencias, todos tuvieron que salir del país, estaban siendo perseguidos y presionados. Uno de ellos llegó a Chile y fue deportado. Fue agarrado en el aeropuerto y actualmente se encuentra preso. A él nunca se le dio la oportunidad de solicitar refugio. Tenemos dos solicitantes de refugio de ese grupo en Colombia, pero bueno, eso indica que la situación es extremadamente grave cuando ni siquiera se le presta la oportunidad a una persona para solicitar refugio cuando viene en una situación de huida de una posible persecución, como en efecto se concretó en este caso. Y bueno, lo dejaría hasta allí por ahora. Entonces, no me había fijado que en el chat había preguntas, también yo estaba mirando las preguntas y respuestas. Sí, y yo creo que es lamentable. En las preguntas y respuestas. Sí, se yo repartieron creo que el es trabajo. lamentable el giro en la política migratoria del gobierno chileno, porque fue uno de los gobiernos que, por lo menos en el discurso, se suponía que era más receptivo de la movilidad venezolana. Y esto ha cambiado en forma dramática en términos de deportaciones, de militarización de la frontera, impedir
el acceso a la justicia o limitarlo severamente, impedir el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo, etcétera. O sea, se están conduciendo una serie de expulsiones de manera prácticamente automática, porque la persona ingresó irregularmente, sin ninguna consideración de si la persona podría solicitar asilo, de si tiene vínculos familiares en el país, en Chile me refiero, u otras consideraciones de carácter humanitario que pudieran aplicarse. Y tanto es así que ha habido una serie de casos en los cuales los tribunales, incluyendo la Corte Suprema, en un caso de hace 2 días, ¿no es cierto?, han echado abajo las resoluciones de deportación, pero resulta que hay gente de esa que ya ha sido expulsada, ¿no es cierto?, y para que vaya a reingresar ya podemos imaginarnos lo problemático que eso sería, ¿no es cierto?, ya no solo en términos jurídicos, sino que no lo tendría ese problema, pero en términos humanos, económicos, etcétera. Entonces, ahí hay un serio problema en las medidas migratorias del gobierno, su consistencia con el derecho internacional y con la Constitución chilena, como se lo ha venido diciendo la propia Corte Suprema en una serie de casos. Efectivamente, como decía Ligia, la asociatividad venezolana migrante en Chile ha sido muy activa al respecto, pero lamentablemente, claro, el gobierno ha hecho oídos sordos a eso, así como al revuelo que todo esto ha causado en Chile, en la propia sociedad chilena. Y ahí hubo un giro completo, porque el proceso de Quito se inició en agosto del año 2018 y luego hubo un cambio radical, y que es más general. En el caso de la política migratoria chilena, en el mismo gobierno actual, no es que fuera por el cambio de gobierno, en el mismo gobierno actual estaba el mismo presidente Piñera en agosto de 2018 y después en diciembre, sorpresivamente, no suscribió el Pacto Mundial sobre Migración y después fue incrementando sus políticas represivas a la migración. Gracias, Felipe. Por cierto, yo quisiera subrayar un elemento que tú en tu exposición estableciste, que dijiste, hablabas de los casos venezolanos como un tema de movilidad. Y esa distinción es importante, solo quiero subrayarla, porque en algunas ocasiones también ha habido, es decir, si el tratamiento es como migrante, no tienen la protección especial algunas de las personas que están siendo desplazadas por el conflicto o no tienen la posibilidad de solicitar asilo o refugio, como decía Ligia. Es decir, hay un fenómeno grande, masivo, de movilidad que incluye, por supuesto, también casos de migración, pero que tiene que ver con la situación que se vive en el país, pero creo que es importante subrayar esa distinción, ¿no? Esa distinción de la que tú estás hablando para entender de qué hay cuando una persona está solicitando refugio, se está desplazando por razones, no lo está haciendo por un mero migrante o mero migrante económico, sino que está tratando de buscar protección internacional, y por eso creo que nada más quería subrayar eso. Hay aquí un par de preguntas, una de Alberto Torres que dice: ¿qué obstáculos o inconvenientes encuentran migrantes y refugiados de grupos vulnerables como adultos mayores, LGBT, personas con discapacidad al momento de asociarse? Es decir, esos grupos tienen mayores o menores dificultades, y qué otros afectan a las asociaciones que velan por sus derechos. Después María Fermín pregunta si tenemos conocimiento, si tienen conocimiento sobre si las protestas de personas migrantes que encuentran más trabas por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad de los países de destino en comparación a las acciones de protesta que realizan los nacionales. No sé, quizás tú mismo, Felipe, adelante. Bueno, partiendo por la última, claro, a ver, yo creo que ahí hay un tema, depende de los países, diría yo realmente, aunque muchas veces los migrantes pueden sentirse inhibidos, ¿eh? Incluso cuando la legislación interna en principio permitiría su participación en protestas. Y en otros países, claro, corren un riesgo vital al hacerlo. Ahora, hay un tema ahí que no lo hemos conversado, me parece, aunque sí Ligia se refirió al tema de la regularización. Lo quiero conectar con esto, aunque tiene un alcance más general.
que también el temor puede obedecer no necesariamente a lo que la policía le va a hacer, también, digamos, pero a lo mejor no es eso el punto central, sino que en el caso de que se le pida la identificación, se contacta a la agencia migratoria y se lo termina deportando. Entonces, eso puede inhibir a la persona de participar en una manifestación. Y ese es un aspecto muy importante en los derechos humanos de las personas migrantes, el establecer una barreras cortafuegos, les llamamos, como en los bomberos, ¿no es cierto?, entre los distintos servicios públicos y la agencia migratoria. Entonces, que la persona pueda ir a un tribunal sin temor a que el tribunal va a compartir la información, aunque sea una persona en situación irregular, con la agencia migratoria. Puede ir a los servicios de salud, sobre todo ahora en un contexto de pandemia, pero en cualquier situación, sin temor a que el hospital contacte a la agencia tributaria. Puede enviar a las hijas e hijos al colegio sin temor de que el colegio contacte a la agencia tributaria, a la agencia migratoria. Entonces, todos esos son elementos comunes. Creo que es muy importante establecer esas barreras diferenciadoras, que esta es la discusión que se da en Estados Unidos con otro lenguaje que se habla de las ciudades santuarios, ¿no es cierto?, que establecen esos cortes entre los servicios públicos y la agencia migratoria. Eso es una cuestión muy importante. Eso es una cuestión muy importante y en la que se ha avanzado poco. Entonces, y en muchos estados esto más bien es una práctica que se da o no se da, pero no está consagrada legalmente. Entonces, en cualquier momento puede cambiar la práctica, y cambia, de hecho. Y respecto a la primera pregunta, bueno, efectivamente hay colectivos dentro del colectivo de migrantes, como las personas adultas mayores, las personas LGTBI y otros colectivos que tienen obstáculos adicionales para la asociatividad, ya sea por impedimentos de carácter físico o por homofobia sumada a la xenofobia o por otras razones. Pero quizá esto lo puede explicar más Ligia, que comentaba ahí también en el chat de un informe que ustedes hicieron sobre personas LGTBI, refugiadas e inmigrantes. Adelante, Ligia. Sí, bueno, no, muy rápidamente el informe que realizamos está relacionado específicamente, nos enfocamos en lo que es la salud física y mental de las personas de la comunidad LGBTI. Y dentro de salud física, pues abordamos el tema del VIH, como la ausencia de tratamiento en Venezuela, y últimamente ya ni siquiera de tratamiento, sino la ausencia de posibilidades de identificación, o sea, por la falta de reactivos, etcétera, ha hecho imposible para muchas personas permanecer en el país y han optado por salir para poder tener acceso al tratamiento, ¿no? Y esto lo hemos visto en diferentes países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, donde hay también organizaciones fuertes nacionales y de venezolanos que están apoyando a esta comunidad para hacer frente a la situación. Afortunadamente, en la mayoría de los países es posible acceder al tratamiento sin necesidad o sea, independientemente de la condición migratoria, ¿no? Así sucede, por ejemplo, en el caso de Chile y en el caso de Ecuador. También el informe maneja todo lo que tiene que ver con salud mental, abordando principalmente lo que es la situación particular que viven las personas trans, ¿no? Pero hay que decir que también encontramos buenas prácticas incipientes, pero favorables, como es el hecho de una mujer trans solicitante de refugio en Colombia, que se le reconoció el derecho a ser registrada con su nombre de mujer, ¿ya? Y no con el nombre de identidad que traía de Venezuela. Actualmente, por ejemplo, en lo que es el tema del Estatuto Temporal de Protección para Población para Migrantes Venezolanos, se incorporó un artículo específico relacionado con la manera en que se van a registrar a las personas trans. Entonces, bueno, son pequeños logros que se van obteniendo y para los cuales, sin duda, las asociaciones están teniendo un papel bien importante, ¿no? Entonces, creo que eso también es un elemento a destacar. No creo que de lo que yo he visto, no ha habido problemas ni para adultos mayores ni para población LGBT
Como decía, hay muchísimas asociaciones de jubilados venezolanos en el exterior y una federación de jubilados venezolanos en el exterior. No conozco ninguna experiencia de personas con discapacidad. No, y una de las cosas que se está dando es que empieza también a surgir organizaciones por grupos profesionales, ¿no? Empieza a haber, por ejemplo, a organizaciones de periodistas en el sur de la Florida, en Panamá conozco de algunas, también ahí en España, en Perú. Es decir, también empieza a haber organizaciones profesionales de diverso tipo que están intentando juntarse, asociarse para tratar de impulsar algunas iniciativas. Y eso un poco en la línea de la pregunta de Pablo. Creo que Ligia lo planteaba, quizás uno de los desafíos. Hay muchísimas organizaciones. José decía aquí que hay unas 914 organizaciones no gubernamentales de venezolanos en el mundo. Hay muchísimas organizaciones como atendiendo contingencias desde hace varios años. Por ejemplo, la situación esta de la semana pasada se hizo visible, la presencia de personas de Venezuela que están tratando de cruzar el Río Grande, y había unas fotografías que un diario español las publicó, y ahí sé que hay organizaciones de acogida en Estados Unidos y que se están movilizando y que hacen algún tipo de apoyo, pero quizás uno de los desafíos, como decía Ligia, es tratar de incidir mucho más en las dinámicas de opinión pública, pero también en las dinámicas de política pública. Yo no sé si Felipe o Ligia quisieran agregar algo, porque estamos ya cerrando. También por aquí Pablo pregunta, preguntan por acá un par de nuevos mensajes. Pablo, que se refiere a una diputada en Panamá que tiene un potente poder comunicacional y que se dedica a descalificar a los venezolanos y que utiliza su curul para esto. Esto es un fenómeno que lo vimos en la campaña peruana, también lo vimos con la alcaldesa de Bogotá. Es decir, hay ese tipo de situaciones que se están presentando, y yo creo que se van a seguir presentando, y es muy importante que precisamente los venezolanos y venezolanas que están fuera se organicen y traten de articularse también con distintas organizaciones, porque también empieza a haber organizaciones académicas en distintos lugares que están prestando apoyo a la movilidad venezolana. No sé si Ligia, Felipe quisieran concluir con alguna dimensión que se nos escape o que quisieran comentar. Adelante, Felipe. Sí, bueno, no, yo quisiera terminar con un mensaje que tiene que ver con algo que mencionó Ligia, que creo que es una cuestión central, que es el hecho de que los estados emprendan procesos de regularización y de una manera seria, genuina, no como no a cuentagotas. Esto, por supuesto, que no es la panacea, no soluciona todos los problemas, pero cuando la persona está en una situación irregular y se va extendiendo eso en el tiempo, el ejercicio de todos sus derechos, incluyendo el objeto central de este webinar, ¿no es cierto?, de libertad de asociación, se ve tremendamente restringido. La persona se autoinhibe, muchas veces con razón, por las sanciones de las que se va a ser objeto por la situación irregular en que se encuentra, si es detectada. Entonces creo que es muy importante el emprender esos procesos de regularización. Hemos hecho llamados con el Comité de Trabajadores Migratorios, la relatoría conjunto a los estados en diversas oportunidades, y especialmente ahora en el contexto de pandemia. Lo que ha hecho una serie de estados ha sido extender permisos de residencia temporal mientras dure la pandemia, o extender aquellos que estaban vigentes y con fecha de caducidad pronta, pero procesos de regularización propiamente tales han sido muy escasos. Y en ese sentido yo destaco lo de Colombia, porque la cuestión de la pandemia no se va a acabar con sus efectos de un día para otro. Ojalá se acabe con sus efectos pronto en términos sanitarios, pero en términos económicos y sociales va a perdurar por mucho tiempo. Y mientras mantengamos a toda esa población en una situación irregular, el problema va a seguir siendo sumamente dramático. Sí, no, yo insistiría solamente en los dos últimos puntos que había mencionado, y es la importancia de seguir exigiendo
que las organizaciones, asociaciones y defensores de derechos de migrantes no se han visto solamente como ejecutores, sino como voceros y asociaciones que tienen el derecho también de intervenir y de aportar en la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas, y eso hacia los estados y hacia adentro, pues el reto de cómo integrar mejor a la población que más lo requiere, que es justamente la que no está participando en estas asociaciones, como en el caso de Venezuela se refiere a los caminantes. Oye, Felipe, muchísimas gracias por abrir brecha y tiempo para compartir esta mañana un rato, y también, por supuesto, a Ligia, y conversar de este tema que es el tejido asociativo de los venezolanos que se anda moviendo por distintos lugares. Y sin duda, intento responder una última pregunta de María. Creo que lo fundamental es que las organizaciones de los venezolanos se asocien, es fundamental para hacer escuchar su voz, para que de alguna manera en los distintos países puedan conocerse las distintas perspectivas. Yo creo que es muy importante el planteamiento de Ligia en el sentido de ampliar la base de muchas de esas organizaciones, porque hay sin duda muchísimos que no están vinculados a este tejido asociativo que se está dando, y es muy importante que se junten también entre esas organizaciones para crecer juntos. De verdad que muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Ligia, por esta mañana y por la posibilidad Gracias. de compartir información y estar con nosotros un rato. Gracias a ustedes, Carlos. Muchas Hasta gracias. pronto, hasta pronto, muchísimas gracias. Les recuerdo a todas las personas que nos siguieron que van hoy en la tarde, seguramente publicaremos una nota con la información sustantiva de esto, y vamos a publicar en las redes tanto de la universidad como de Espacio Público el contenido del video para aquellos que estén interesados. Muchísimas gracias y estupendo, que pasen un estupendo día. Hasta pronto.